Recibamos ahora con otro fuerte aplauso al compañero Leopoldo Moró del Movimiento Nacional Folclorista Forja. Compañeros, camaradas, correligionarios y compatriotas. Hace unas horas visitó la Argentina, a pesar de que los grandes medios de comunicación no lo registraron, el expresidente del Uruguay, Pepe Mujica. Y dejó una frase que creo que es muy importante para todos nosotros. Dijo Mujica: no hay victorias permanentes, tampoco hay derrotas permanentes, por eso lo único permanente es la lucha. Y ese ha sido el derrotero del movimiento popular argentino. Dentro de pocos días, el 2 de abril, se va a cumplir el centenario del primer triunfo del pueblo argentino, cuando en ese día eligió al primer caudillo nacional del siglo XX como presidente de los argentinos, a Hipólito Yrigoyen. Pocos meses después, ese mismo pueblo lo acompañaba y, para horror de la oligarquía, desenganchando los caballos que tiraban la carroza y llevándolo el mismo pueblo en andas a la Casa de Gobierno para decir que por primera vez, por su propia determinación, el pueblo tomaba el poder. Pero no solo fueron símbolos, fueron acciones concretas. Yrigoyen creó YPF. Yrigoyen sostuvo la neutralidad en la Primera Guerra Mundial para no complicarse con las potencias capitalistas. Yrigoyen ordenó que la delegación argentina se retirara de la Sociedad de las Naciones porque se había constituido solo con los vencedores. Yrigoyen se plantó frente al gobierno de Estados Unidos y repudió la invasión a Nicaragua, que terminó con el asesinato de Sandino. Yrigoyen acompañó la democratización de la educación pública. Un día lo llamó a su ministro de Educación, un señor de apellido Salinas, y le dijo: vamos a poner guardapolvos blancos a los chicos en los colegios. Este hombre creyó que lo hacía para evitar que los chicos se mancharan la ropa con la tinta que se usaba en aquel entonces. E Yrigoyen le dijo: no, es todo lo contrario, tienen que tener guardapolvo blanco para que los chicos que llevan ropa de ricos no se diferencien de los chicos que llevan ropa de pobres, porque la educación pública iguala. Y en 1929, Yrigoyen se atrevió a más. Envió un proyecto al Congreso para nacionalizar el petróleo argentino. Y ese fue el disparador del golpe que lo derrocó. Porque todas estas acciones le granjearon, como a todos los líderes populares de América Latina y de Argentina, el odio profundo de la oligarquía, que lo estigmatizó, que lo insultó, que lo degradó, que lo volteó y que lo llevó preso a Martín García, para que ese cuerpo enfermo de ese viejo sufriera las inclemencias de eso, para traerlo prácticamente muerto. Y después de la caída de Yrigoyen, empezó a cumplirse aquellos ciclos que en el futuro se irían reproduciendo. Cayó el gobierno popular. ¿Qué vino? Vino la represión, el encarcelamiento de dirigentes, la anulación de elecciones, la picana de Leopoldo Lugones torturando opositores, la década infame, el fraude, la entrega al estatuto del coloniaje. Pero se equivocaron. Yrigoyen no había muerto, porque los grandes patriotas nunca mueren. Y se reencarnó el yrigoyenismo en el peronismo.
que trajo a la Argentina el protagonismo de la clase obrera. Y el movimiento nacional renació, demostrando que efectivamente las derrotas no son para siempre. Pero se volvió a repetir el ciclo, porque también ese peronismo se ganó y se granjeó el odio de la oligarquía. Y hoy estamos en esta etapa histórica con una herramienta distinta, por esa experiencia que hemos hecho, pero fundamentalmente por la que hicimos en estos 32 años de democracia, que nos legaron derechos, que nos legaron conquistas, pero que fundamentalmente nos legó el aprendizaje. ¿Y qué aprendimos? Aprendimos cómo funcionan las relaciones de poder y aprendimos que los que pensamos parecidos debemos unirnos en el mismo espacio para llevar adelante lo que estos caudillos populares y esas tradiciones políticas nos legaron, que es la herramienta de este espacio, que reúne lo mejor del peronismo, lo mejor del radicalismo, lo mejor de la izquierda, lo mejor de nuestros compatriotas. Y con ese espacio tenemos que dar una respuesta para que la derrota no sea permanente. Y esa respuesta, si hemos elegido la vía democrática, es sostener la coherencia y la cohesión del 49% de los argentinos que siguieron confiando en el proyecto nacional, pero también salir a buscar la voluntad de aquellos otros compatriotas que en ese voto desprevenido acompañaron este modelo, porque debemos reconocer que por primera vez en la historia un movimiento conservador llega por la legitimidad que le otorga el voto ciudadano, y esto hay que tenerlo en cuenta. Siempre llegaron por el fraude, por las dictaduras militares. Y entonces tenemos que juntarnos ¿para qué? En primer lugar, para ganar la elección del 2017 y derrotar el proyecto conservador. Yo sé, acá mismo debe haber muchísimos compatriotas que dicen, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, luchemos. Hay que luchar y movilizarse para cuidar el trabajo argentino. Hay que cuidar la pequeña y mediana industria. Hay que cuidar la educación pública. Hay que cuidar la salud pública. Hay que cuidar la integración latinoamericana, y ahora más que nunca, cuando quieren llevarse puesto a los gobiernos populares de América Latina. Hay que cuidar la democracia y además, sobre todas las cosas, hay que cuidar la patria. Gracias.